Buenas noches, vamos a comenzar. Hasta mientras les cuento que se está cortando la luz aquí por mi casa, así que por eso no he podido iniciar antes. Pero va y viene, así que esperemos que no pase eso ahorita. El- Hasta mientras que se conectan los demás compañeros, pueden estar poniendo su nombre en el chat, ¿no? Y vamos a ir retomando desde donde nos hemos quedado esto de la recuperación de créditos de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Entonces habíamos visto un poco el enfoque, ¿no? De la recuperación desde el punto de vista de la entidad de intermediación financiera y un poco cómo actúa antes de iniciar el proceso judicial, ¿no? Y luego ya cuando, antes de que pasen los 90 días que habíamos señalado en la anterior clase, se inicia, ¿no? Antes de que pasen los 90 días desde que se ha constituido en mora, ¿no? Se, eh, Se inicia con el proceso monetario ejecutivo, ¿no? Vía el abogado de recuperaciones del banco, ¿no? Bueno, es un proceso en sí que con la, con la ley 439 ha, ha reemplazado al proceso ejecutivo que era antes, ¿no? Bueno, lo que cambia es que antes, en el proceso ejecutivo, había demanda, autointimatorio de pago, ¿no? Citación personal con el autointimatorio de pago, eh, luego plazo para la contestación, sentencia, ejecutoria de sentencia, medidas previas al remate, ¿no? El- y con este proceso nuevo, con la ley 439, con el proceso monitorio ejecutivo, ¿no? Eh, Se presenta la demanda y con la demanda sale la sentencia inicial. Eso señala el proceso, la ley 439, ¿no? Aquí en el proceso monitorio ejecutivo, ¿no? En el 400, vamos a buscar acá, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, una vez presentada la demanda, lo que sale, ¿no? En virtud del título ejecutivo, y vamos a ir viendo un poco más a detalle, ¿no? Pero ¿qué dice? Dictará sentencia inicial, ¿no? Entonces ya no hay acto intimatorio de pago, hay sentencia directamente. Pero esta sentencia inicial, ¿verdad? Es puesta en conocimiento junto con la demanda, es puesta en conocimiento del demandado juntamente con la demanda y de igual manera tiene un plazo para contestar y para oponer sus excepciones. Y si es que contesta, entonces estaríamos hablando de pasar a una etapa de controversia, ¿no? De prueba y de luego sacar una sentencia definitiva. Pero si no existe respuesta y no existe oposición de excepciones, o si se allana la demanda, dice, o sea, dice, sí, es cierto lo que dice el demandante,
Entonces, sé que lo que pasa es que ya directo se pasa a la etapa de ejecución, o sea, se ejecutoria la sentencia inicial, ¿no? Y queda firme y empieza a correr el plazo para apelación y si no la contesta, bueno, perdón, si no contesta a la demanda y la citación con la sentencia inicial, ¿verdad? Luego directamente es ejecutoria de sentencia y etapa de ejecución, ¿no? Entonces pasa el plazo establecido por ley y hago el memorial de ejecutoria de sentencia inicial, la sentencia inicial queda ejecutoriada y paso a la etapa de remate, de medidas previas para el remate y destinación de martillero, audiencia de remate, siempre y cuando existan bienes, ¿no? Si no, en la demanda solicitaré la notificación a las instituciones pertinentes para que se pueda hacer la averiguación patrimonial del demandado, ¿no? Entonces, por eso se señala que el proceso monitorio o de estructura monitoria es un proceso de resolución rápida, ¿no? Pero mucho no se ha reducido el tiempo en la práctica, ¿no? Lo que sí ha ayudado es la notificación que se ha puesto en vigencia incluso antes de la entrada en vigencia del código en su totalidad. Ha sido la primera parte que se ha puesto en vigencia, ¿no? Como una aplicación previa de la ley 439. Y entre esas figuras que se iban a aplicar previamente estaba el nuevo formato de citación por cédula, con apoyo fotográfico y yendo solamente una vez en vez de ir dos, porque antes para notificar por cédula eh, tenías que dejar aviso, tenías que avisar a alguien, preguntar si vivía ahí, ¿no? Si era domicilio especial. Igual tenías que dejar aviso, tenías que volver al día siguiente cuando te daba hora el oficial y recién practicar la citación, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Se va una única vez y se reemplaza toda esta solemnidad por eh, la presentación del apoyo fotográfico y del croquis, ¿no? Entonces, ahí sí que en la práctica se ha abreviado, ¿no? Porque siempre es difícil sacar hora con el oficial de diligencias porque todo el mundo lo busca y siempre está llena su agenda. Así que bueno, esa parte se ha ayudado, ¿no? El, lo del autointimatorio de pago, mm, no tanto, tal vez como esperaban, ¿no? Pero bueno, sí, sí tiene una pequeña diferencia de tiempo, ¿no? A favor del proceso monitorio ejecutivo. Y bueno, ya dicho esto, no vamos a señalar, como dice la diapositiva, que sí es un proceso que tiene por objeto la resolución rápida de los conflictos jurídicos y garantizar el cumplimiento de las transacciones formalmente celebradas, ¿no? Y aquí también ya se entra en controversia porque dice que quiere garantizar la resolución rápida, pero es rápida en su tramitación, aunque igual te mandan a la conciliación previa. Y si tú eres el acreedor en tu memorial de demanda, puedes renunciar a la conciliación previa, ¿no? Renuncio expresamente a la conciliación previa, ¿no? Pero si te olvidas, te van a mandar a la conciliación previa, ¿no? Y desde mi punto de vista, no debería existir conciliación previa en, en los procesos estos de índole patrimonial que tienen una deuda líquida y exigible, ¿no? Porque eh, uno, tú ya has sido, pues, ¿verdad? Si eres una persona particular, le has llamado a su casa, a su celular, le has ido a buscar su trabajo, todo. Si eres el banco, antes de empezar el proceso, has tenido que cumplir por ley las gestiones administrativas, o sea que le has buscado, has intentado una conciliación privada, pero no se ha dado por la inactividad del deudor. Y vas a ir al proceso, que es lo último, ¿verdad? Que todo el mundo intenta, incluso los bancos.
Vas a ir al proceso para que te digan ya conciliación previa, pero viejo, ya le he llamado, ya le he buscado, ya he ido a su casa y se hace el de la vista gorda y proceso. Por eso estamos iniciando el proceso, ¿no? Casi nadie inicia el proceso de buenas a primeras. Pero igual te quieren mandar a conciliación previa. Y ya bueno, vas a conciliación previa. ¿Y qué van a hacer en la conciliación previa? ¿Qué te va a decir? Ya te voy a pagar todo. No va a decir, no, tengo problemas, me he enfermado, ¿no? Y no puedo cumplir con mis obligaciones. Entonces, van a fomentar al deudor moroso porque, bueno, aparte de que se ha prestado 10 con el compromiso de devolver, no sé, 12 por ejemplo, ¿no? Se ha prestado 10 para devolver 12, ¿no? Uno no ha cumplido con lo que ha pactado, ¿no? Y el órgano judicial con esta conciliación previa que está haciendo, le está ayudando como deudor moroso, ¿no? Porque va a ir el deudor y va a decir, ¿sabes qué? No tengo los 10, ¿no? Señor del banco, no tengo ya liquidez. Les ofrezco 8, 7, ¿no? O incluso si son personas particulares, mucho más, ¿verdad? ¿Sabes qué? No te puedo pagar, bien. Sé que te debo 10 y 11 o 11, perdón, pero la verdad es que estoy mal económicamente y no puedo. Pero de buena fe te ofrezco 8, que es todo lo que tengo. Y te va a mirar el conciliador y te va a decir, acepta, está bien, ¿no? O tal vez incluso te intente persuadir, porque hay conciliadores así, te van a decir, ¿y cuántos años te va a durar el proceso? Y tal vez sí te convenga, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es una medida del Poder Judicial que está socapando, pues o sea, está fomentando al deudor moroso. Y si va a ser en conciliación, pues tiene la oportunidad de hacer la ocultación de sus bienes que no estén hipotecados o de los que no sean sujetos a registro. Entonces, eso de la conciliación previa, para mí es una pérdida de tiempo en procesos ejecutivos, ¿no? Porque, bueno, ya la has llamado, pues, y además se ha comprometido a pagarte una cierta cantidad de la que te va a venir a ofrecer menos, pues no, señor, no. He sacrificado mi liquidez para dártelo a vos, no he dejado de comer para darte mi plata pensando que ibas a cumplir con lo que te has pactado en el contrato, pero se incumplió, entonces no puedes eh, conciliar en ese sentido, ¿verdad? En la rebaja de la deuda. Aunque sí, el banco podría hacerlo porque son intereses patrimoniales, pero eso repercutiría en una disminución nada más del capital social. Y si disminuye mucho el capital social, pues quiebra, ¿no? Entonces, eso de garantizar el cumplimiento de las transacciones formalmente celebradas, ¿no? Tan- eh, está un poco, digamos, como en duda, ¿no? El, pero solamente por esa parte de la conciliación que no tiene razón. Pues, ¿cómo puedes garantizar el cumplimiento de lo que formalmente te has obligado si vas a ir a ofrecer, si debes 12 o te deben 12 y te van a venir a ofrecer 8? ¿No? Y muchos aconsejarían que sí, pues de una vez agarrar, ¿no? Porque mucho más vale un mal negocio que un juicio largo, ¿no? Y así las personas se acostumbrarían a realizar estas prácticas. Ahora este proceso monitoreo ejecutivo está caracterizado por la existencia de un título que hace plena prueba de un derecho cierto y en el que por tanto solo existe etapa de ejecución. Entonces no tiene que probar la existencia de la deuda porque el título al juez ya se le está, eh, ya se le está mencionando, ya se le está otorgando.
es un título idóneo. Y por tanto, lo único que queda hacer es reconocer la existencia, ¿no? El incumplimiento y establecer las consecuencias. Entonces, este título está establecido aquí en el artículo 379, ¿verdad? Los documentos públicos, que serían las escrituras públicas de préstamos de dinero con garantía hipotecaria. Luego, también son títulos ejecutivos, los reconocimientos de firma, los documentos privados suscritos por el obligado o su representante voluntariamente reconocido, ¿no? Entonces, la tabla se procedimientos y rúbricas, los títulos, valores, las cuentas, los documentos de crédito, ¿no? Eh, arrendamientos de bienes, pero el que nos ocupa son estos dos. Entonces, si yo tengo uno de esos títulos ejecutivos, el juez ya no tiene que analizar la existencia de la deuda. Ya sabe que existe. Ahora, como este bien, este título ejecutivo que tiene la característica de ser un documento público, solo existe la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, una vez presentado y viendo que no existe, viendo que existe, perdón, que existe el título, que existe la deuda, ¿no? Entonces, y comprobado este extremo, ya no se necesitan más elementos probatorios, solo se pasa a la etapa de ejecución. ¿Y qué quiere decir eso? Las medidas previas para llegar a un posible remate. Ahora, puede ser de que nosotros iniciemos nuestro proceso monitoreo ejecutivo, pero el señor tenga más deudas, ¿no? Y en estas deudas esté al día. Pero a pesar de que esté al día, si yo le inicio el proceso y le estoy llevando ya a la etapa de remate, entonces se da la posibilidad de que se presente ¿qué se llama? Ay, no, en la punta de la lengua. No, el, ay, es decir, cuando me acuerda les digo. ¿No? Entonces, en la etapa de ejecución, ¿qué va a pasar? ¿No? No habiendo contestado o no habiendo puesto excepciones, ¿no? O habiendo sido improbadas las mismas, se tiene por ejecutoriada la sentencia inicial. ¿Qué quiere decir ejecutoriado? Que ya no, eh, ya no pueden presentarse eh, en contra de esta resolución, ¿no? Otros posteriores recursos. ¿No? Puede ser, por ejemplo, el de apelación, ¿no? Pero si presento mi prueba o mis excepciones y pasamos a vuelve controvertido, vamos a la etapa a la etapa probatoria y luego sale la sentencia definitiva, entonces ahí totalmente el, apelable porque todavía no va a estar ejecutoriada, ¿verdad? No vamos a entrar todavía en etapa de ejecución, ¿no? Ahora, cuando entre en etapa de ejecución, ya solamente me quedan las medidas efectivas para proceder al,
a la restitución de la creencia, ¿no? Ya no se está discutiendo la existencia o no del crédito, ¿no? Entonces, y son solamente algunas cosas que se pueden oponer como excepciones, no se puede decir lo que sea por contestar, ¿verdad? Y es por eso que a veces cuando te demanda el banco, es mejor que ni gastes en abogado, ¿no? ¿Para qué vas a gastar más si solamente puedes oponer estas excepciones, ¿no? En el plazo de 10 días hábiles computables desde el primer día hábil siguiente a la sublegal notificación. Entonces me están ejecutando, yo soy el ejecutado, y puedo proponer incompetencia, falta de personería, falta de fuerza ejecutiva, litispendencia, falsedad o inhabilidad del título, prescripción, pago documentado, ¿no? Compensación del crédito, remisión, innovación, transacción, conciliación, y compromiso de documento, ¿no? Que son como otras formas de extinción de las obligaciones, cosa juzgada y el beneficio de exclusión u orden o división, ¿no? Entonces, si no tengo, digamos, algo que pueda probar en, una de estas excepciones, entonces, ¿para qué voy a contestar? ¿No? Incompetencia, o sea, tendría que ser incompetente el juez, tendría que ser su pariente o algo así. Falta de personería. Y con ese sí que una vez se han salvado de la deuda, de toda la deuda del banco, porque el abogado del demandado se pasa el trabajo de leer el poder y en el poder había estado firmando el contrato, o perdón, sí, había estado firmando quien no tenía facultad para hacerlo, ¿verdad? Hay diferentes facultades, como les había explicado, facultades administrativas, facultades judiciales, facultades eh, eh, bancarias, facultades de complementa de bienes, ¿no? Y facultades de firmas de contrato. Y existen diferentes personas que ejercen diferentes facultades por cuenta del banco. Y una de estas había firmado, pues, lo que no tenía que firmar. Así que falta de personería y no se habla más sobre la deuda. Falta de fuerza ejecutiva, bueno, tendría que ser un documento privado, ¿no? Porque en base a qué se hace, ¿no? En virtud de alguno de los títulos referidos en el artículo, siempre que surja de obligación una cantidad, ¿no? Entonces, falta de fuerza ejecutiva eh, no tendría que ser un documento privado, ¿no? Pero si quiero que tenga fuerza ejecutiva, ¿qué puedo hacer? Si es que tiene todas las características de la existencia de un monto y todo lo demás. Primero hago el proceso preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas en vía judicial para que tenga carácter público y ahí recién voy a iniciar el proceso ejecutivo. Luego litispendencia, falsedad o inhabilidad del título, prescripción o caducidad, ¿no? Y bueno, eso de la prescripción con las entidades de intermediación financiera nunca pasa, ¿no? Pero está bueno ver o enterarnos o saber en cuánto tiempo prescriben las obligaciones patrimoniales o estas de pago, ya sea con las entidades de intermediación financiera o con otros particulares, ¿no? Y para ver esto, tenemos que revisar el Código Civil, porque eso no está, la prescripción es un instituto que no está en el procedimiento, solamente está aquí en las normas del Código Civil, ¿no? Y vamos a buscar bienal, porque es la palabra clave. Aquí está. Entonces, algunos dicen, no te preocupes, en 5 años prescribe. En 5 años prescribe, ¿no? ¿Ya? Y comúnmente sí prescriben 5 años, ¿verdad?
Dice, los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de 5 años, a menos que la ley disponga otra cosa. A menos que la ley disponga otra cosa. Y ahí, en el otro artículo, en el inmediatamente siguiente, ya establece otra cosa la ley. Prescripción trienal, dice, a los 3 años. Resarcimiento del daño. En el 1509 dice prescripción bienal, ¿no? Y ese es importante, ¿no? Muy importante, porque dice que prescriben en 2 años, dice, dos, no dice 5, ¿verdad? Como la regla general. Establece una regla especial. Prescriben en 2 años los cánones de arrendamiento. No puedes, si no has iniciado acciones, no, ya no puedes iniciar para el cobro de esos arrendamientos que hace 2 años tenías que cobrar y no lo has hecho. Otro que prescribe en 2 años son los intereses de las cantidades que los devenguen, ¿no? Entonces, cero interés, ¿no? Por los periodos devengados, perdón, por los periodos prescritos, o sea, mayores a 2 años. Y en general dice todo lo que debe pagarse periódicamente por un año o plazos más cortos. En general, todo lo que debe pagarse, ¿no? Entonces, y de manera periódica, dice, por un año por plazos más cortos. Entonces, si yo tengo un contrato como acreedor que dice que tú me vas a pagar en 6 meses y en cada mes vas a poner una tal cuota, ¿no? Entonces, eso ya no prescribe en 5 años, ¿verdad? Porque se está estableciendo esta regla, ¿no? Todo lo que debe pagarse por un año o plazos más cortos. Un mes, 2 meses, tres, cada 4, cada 6. ¿No? Y si tienen una deuda que contemple esa forma de pago en periodos, entonces solamente tienen 2 años desde el incumplimiento para, para, para reclamar su acreencia y que no se prescriba su derecho. Una vez prescrito, lo único que va a hacer el deudor va a decir que ya no estás en tiempo de reclamar y que en mérito al artículo 1509 del Código Civil, no se te libere de del cumplimiento de cualquier obligación patrimonial. Entonces, ¿qué va a decir? Sí, pues por prescrita la obligación de acuerdo al 1509. Entonces hay que tener, como les decía, mucho cuidado, ¿no? Al momento de analizar el- la modalidad de la deuda, ¿no? O del pago. Ahora, presentada la demanda, ¿no? Citado, y no habiendo contestado, se pasa a la etapa de ejecución, ¿no? Y el plazo que tiene para contestar antes de que se pase a la etapa de ejecución es el plazo de 10 días. Y en estos 10 días tiene que poder oponer sus excepciones. Si no existe la oposición de excepciones, entonces la sentencia pasa a calidad de cosa juzgada y se ingresará en fase de ejecución.
Ahora es ahí, ¿no? Donde también, donde se ha ahorrado el tiempo, ¿verdad? ¿No? Porque solamente se ha cambiado de nombre, se ha reemplazado el auto intimatorio por la sentencia inicial y luego la sentencia inicial directo a ejecución, ¿no? No como el auto intimatorio que tenía que primero ser objeto de una sentencia que no se llamaba ni definitiva ni inicial, se llamaba sentencia, ¿verdad? Entonces, ese auto de ejecutoria es lo que da curso a iniciar las medidas previas para el remate y para el cobro de la creencia en caso de que exista eh, algún bien inscrito a su nombre, ¿no? Y si no existe, pues bueno, tal vez hasta es mejor eh, ya no proseguir, ¿no? Si es que no hay bienes, no hay líneas telefónicas, no hay cuentas o hay cuentas sin fondo, ¿no? Y si no hay bienes inmuebles ni inmuebles sujetos a registro, entonces no conviene seguir el proceso, ¿no? Lo único que los bancos tienen la atribución de poder la atribución de poder mandar esa central de riesgo cuando no se pueda recuperar el crédito, ¿no? Y cuando no se pueda recuperar el crédito entre particulares, no hay pues central de riesgo. Puede venir y prestarse de tu vecino de al lado, ¿no? Y estar con su sentencia y todo, ¿no? Y no le va a afectar. Por eso es importante que las garantías sean suficientes y además sean bien analizadas. Y lo más importante es que para una recuperación rápida y lo más segura posible, el préstamo tiene que ser con garantía hipotecaria, ¿no? Porque solamente un mínimo de porcentaje de los procesos a sola firma o con otro tipo de garantías que no sea hipotecaria se recupera, ¿no? Entonces, no vamos a quedar ahí, ¿no? A la vuelta vamos a ver la estructura y vamos a ver también una demanda que tengo aquí voy a buscar, ¿no? Está aquí en la carpeta del BDP, una demanda del Banco del Proceso Monitorio para ver cómo se cumplen todos los artículos, ¿no? O todos los incisos para la presentación de la demanda. Entonces quedamos ahí y en 5 minutitos retornamos para continuar con esto. Ya es las últimas 3 clases, ¿no? Y después ya entramos a la etapa de exámenes finales. Entonces, eh, tenemos que acabar de ver esto para poder realizar el trabajo. Y si es que se puede, eh, tratar un poquito de eso de las demás entidades del sistema financiero, como la bolsa de valores, ¿no? Y si no, acompañarles por lo menos la presentación. Así que en 5 minutitos nos reconectamos y vamos a empezar a hacer eso y absolver las dudas si es que han tenido para la elaboración del contrato. Esto es lo que les voy a también facilitar. Está Hasta bien, luego. doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.